que se hacen las cosas, las hacen bien, pero no se les nota la pasión, la alegría de hacerlo. Muy bien. ¿Qué consejo les podemos dar a ellos? Muy bien. Habría que partir de decir lo siguiente, y es que en el sistema educativo, lamentablemente, por muchos años, y ya diría que por siglos, se ha creído que todos los niños deben aprender lo mismo. Entonces, de entrada hay un desconocimiento sobre la identidad de cada quien. El sistema educativo no va a cambiar tan rápido como quisiéramos. Sí. Hay buenas noticias, se ven algunas cosas por ahí, pero esto se va a tomar 1 o 2 generaciones más. Entonces, desde el sector educativo, empezando por las escuelas y en las universidades, esto todavía no se trabaja de esa manera. Nos corresponde hacerlo en casa. O sea, por el momento nos corresponde hacerlo en casa. Ahora, si tú eres ya una persona adulta que estás ubicada en un sitio que no es lo tuyo y que no te gusta, lo haces bien, sabemos que necesitas sobrevivir y en fin, pues queremos decirte que en lo que te tardes de poderte ubicar en tu talento, allí se tardará el que la felicidad sea una evidencia real en tu vida. Juan Carlos, ¿me haces un favor? Lo repetimos. Muy bien. Cuanto más te tardes en ubicarte en lo que es tu talento, más se tardará en llegar la felicidad a tu vida, o sea, la pasión con la cual podrás vivir y hacer las cosas. Puede que las hagas bien, pero lo interesante es que no solo las hagas bien, sino que vibres con esto. Cuando tú vibras con lo que haces, pones a vibrar a la gente que está a tu alrededor. Así es. Y no solamente lo harás bien, sino que lo harás magistralmente, que es un término diferentísimo. Por eso es tan importante entonces en la vida jugar a ubicarnos en donde debemos estar. Y esos saltos a veces tienen que ver con mucha fe. Tienen que ver con mucha fe. O sea, tengo que dar el salto de fe para ubicarme allí donde debo estar. Okay. No, la vida no es solamente que te ganes la vida, sino que le ganes a la vida. Y esa es una diferencia enorme que se plantea allí. Ahora, no te lances si no tienes una certeza desde el interior de cuál es tu talento. Déjame adivinar una pregunta que yo sé que me vas a hacer y es esta. ¿Y qué pasa cuando yo tengo 2 o 3 o 4 talentos? Es cierto, podemos tener varios, pero vuelvo a repetir una cosa muy importante. Hay uno que es determinante, hay uno sobre el cual eso soy yo y allí estará la posibilidad de convertir ese talento en un don para otros. De hecho, yo creo, Juan Carlos, que cuando los estabas describiendo ahora, más de uno estaría pensando en su casa, ay, así soy yo, así es mi hija, así es mi prima, mi papá, mi mamá, y de una vez ya estábamos como ordenando en la casa quién lo tenía y quién no. ¿Cierto? Sí, yo en ese momento, cuando tú lo estabas diciendo, yo pensaba en varias personas. Claro que sí, uno empieza inmediatamente a ubicar, ¿no? Y a ubicarse y a ubicar la gente, claro. Pero acá lo importante es que nos ubiquemos nosotros. Muy bien, claro, que empecemos por nosotros mismos. Empecemos por nosotros mismos. Sí. Perfecto, Juan Carlos. ¿Se puede desarrollar el talento? Claro, y se debe desarrollar. O sea, el talento que no se desarrolla queda adormecido. Sí. ¿No? Entonces, primero hay una pérdida para la persona. Porque sí, yo hago otras cosas, pero en mí está lo otro. Mira que hace mucho tiempo yo trabajé con una persona que la conocí en una empresa. Yo era asesor de empresas en esa época, no estaba en mi talento. Y entonces lo hacía bien y bueno, sí, pero a mí me gustaba era más trabajar con la gente. Sí. Muy bien, ok. Y entonces conocí a esta persona que también hacía bien lo suyo, era el gerente de una empresa, para que se sorprendan todos trabajaba con hidrocarburos, un ingeniero de petróleo, es una cosa muy técnica. Ok. Y entonces, hace un tiempo, unos años después, oh sorpresa, cuando me lo vine a encontrar en una universidad, y yo pensé que él estaba de profesor. ¿Qué haces tú acá? Y me dijo, no, vine a estudiar, estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Lo que toda mi vida anhelé. ¿Y qué era lo que toda tu vida anhelaste? A mí me encanta la filosofía. Yo me metí a ingeniero, era porque mi papá y la presión y en fin. Pero ahora que ya soy un hombre mayor, y era un hombre mayor, ahora sí puedo hacer esto, estudiar filosofía. Yo decía, un ingeniero de petróleos estudiando filosofía, ¡wow! Y ahora lo veía vivo. ¿Se le notaba? Claro, antes lo veía muy técnico, sí. Ahora lo veía vivo. Qué interesante entonces ver que cuando tú me preguntas, ¿se puede desarrollar el talento? Yo cambiaría la pregunta, ¿se debe desarrollar el talento? Sí, se debe desarrollar el talento. Es importantísimo y fundamental para la alegría y la felicidad de cualquier ser humano. Qué rico este tema, Juan Carlos. Ahora, cuando sigamos en nuestro próximo segmento, vamos a ver cosas más interesantes sobre el talento. Y ustedes, por favor, síganos acompañando.
supremamente apasionante. Y vamos en esta pregunta: ¿cómo descubrir mi talento? Muy bien, entonces, tú debes descubrir tu talento pensando en aquellas cosas donde sientes, perdón esto que les voy a decir, como desde el interior, que aquí algo se mueve, ¿cierto? Como que sientes que ahí es donde deberías estar. Una pregunta que me parece interesantísima para poder evaluar el talento es, ¿esto lo harías aunque no te pagaran? Sí. Págueme, pero en esto no, lo haría todos los días, podría hacerlo gratis, voy y lo regalo, en fin, porque tú sientes que allí vibras. Hemos hablado tanto de la vibración que quiero explicar qué es la pasión, y entonces es ese apasionamiento que sentimos por poder realizar cosas que sean respuesta para otros, por ayudar a otros, sí, por obtener el resultado, por poder discernir la solución de un problema. Eso es lo que nos apasiona, ¿ves? Entonces hay gente que es apasionada de las matemáticas. Yo sigo por ahí un diario digital muy interesante donde cada semana lanzan un enigma matemático de esos bien complicados. Yo nunca lo he podido resolver, pero me encanta ver cómo lo resuelven, ¿no? Entonces aparecen allí profesores, alumnos, gente insospechada resolviéndolo y haciendo unas ecuaciones con una lógica impecable. Y son enigmas bastante difíciles. Sí. Bueno, eso era lo que le pasaba a Einstein, eso era lo que le pasa, lo que le ocurre a Hawkins, eso es lo que le pasa a la gente que vibra con las matemáticas, pero igual ocurre en cada uno de los talentos. O sea, hay una necesidad de resolver el problema, que en vez de ver que eso es una enorme dificultad, lo que están viendo es cómo lo soluciono, o sea, se están metiendo en la solución del problema. Por eso se vuelve tan interesante pensar en ¿qué cosas tú te enfocarías en la vida donde podrías resolver problemas? O aportar, o ser valioso. ¿Ves? Por eso, y no había pensado en eso, Luz Estela, y fíjate, creo que el talento, lo interesante es que nos da valor propio. ¿Ves? Sabemos que ahí estamos aportando. Y es más, nos reconocen por el mismo. Y nos reconocen además y podemos vivir. ¿Esa puede ser otra técnica? Preguntarle a los otros, ¿tú qué ves en mí que me resalte cuando uno empieza a descubrirlo? Claro, claro, la gente que está a tu alrededor indudablemente te dirá, tú haces bien esto, tú haces bien aquello, en fin, tú ves el impacto en la gente. Porque es triste pensar, Juan Carlos, que hay muchísimas personas que no lo han descubierto. Así es, así es. Y viven infelices, lo que tú comentabas ahorita en cuanto a la felicidad. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando no se desarrolla el talento, además? En primer lugar, obvio, hay un impacto en la vida propia, pues hay infelicidad, falta de pasión, rutina. Una de las características de vivir el talento es que el trabajo no se vuelve rutinario. Tú todos los días tienes un desafío. Y descubres, y puedo hacerlo, y así, y te cansas, claro que sí, pero como que tienes una gasolina extra que te sirve para esto. Y yo diría que cuando el talento no se desarrolla, hay cansancio, hay rutina, hay un sopor que lo transmites a otros. Entonces haces las cosas, pero no estás vivo, no pones a vivir la gente. Y diría que colectivamente también hay una enorme pérdida. O sea, los talentos que no florecen, los talentos que no se expresan en la vida práctica de una cultura, de una sociedad, de una familia, ahí hay una pérdida lamentable. ¿Tú te imaginas que nadie le hubiera puesto atención a Mozart? Su papá fue la persona que lo impulsó. Que nadie le hubiera puesto atención, se hubiera perdido la música de Mozart, seguramente hubiera sido un hombre de la corte de su época en Austria, pero no hubiera podido hacer y componer lo que compuso. Vivió muy poquito, pero lo que hizo... El talento que no se expresa significa pérdida para la humanidad, porque allí habrá soluciones para problemas que no se expresaron, pero además habrá falta de pasión en áreas donde ese talento se convirtió en algo valioso, y eso produjo entonces inmediatamente el hecho de que la humanidad o no avanzara o retrocediera o se quedara estancada. Por eso es tan delicado el talento. Entonces, a ver, papás y mamás que allá en casita de todo. Entonces tú decías, sí, uno los pone en clases de música, y los lleva a los deportes, y en fin. Pero muy rápidamente te darás cuenta, o sea, muy rápidamente me refiero en el lapso de 4 o 5 años, vas viendo que hay algo por donde ellos se van decantando, por esto es, esto es, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hijo jamás pude con los deportes. Jamás, bueno, yo tampoco soy un deportista, pero mi hijo creo que lo máximo a lo que llegó fue a jugar ajedrez. Ajedrez, lo máximo, ¿cierto?
pero le encantaba el ajedrez era porque había una enorme oportunidad de poder hablar con el otro. Claro. ¿Ves? Pero poco a poco me di cuenta que lo que el loquito tenía adentro era ese talento lingüístico y que necesitaba expresarlo escribiendo. Y por ahí fue que empezamos a mirar una vertiente interesante. Entonces tú tienes que probar. Digamos, la niñez es para eso, la primera niñez, la primera infancia, hasta los 6 años tú estás probando. Deportes, artes marciales, música, bordado, en fin, todo ese tipo de cosas que ayudan a desarrollar la motricidad, pero que también permiten ver cuál es el talento de esta personita. A partir de los 6, 7 años ya podemos empezar a encauzar el talento de una manera correcta. Perfecto, Juan Carlos. Me queda, cuando decías con los talentos que no estaban como tan bien ubicados y decías que teníamos pérdidas grandes, yo pensaba en empresas. ¿Cómo no? Cuando tú lo hiciste, yo pensé en una empresa y dije, Dios mío, ¿cuántos empleados están colocados en sitios donde no deberían de estar y nos estamos perdiendo nosotros de una productividad de esa empresa? Una mayor productividad. Claro, para una ciudad, para un país. O sea, esto lleva una consecuencia impresionante. Así es. Con respecto a ese tema, seguramente nos están viendo muchos de nuestros televidentes que tienen empresas, que trabajan en empresas. ¿Cómo poder llegar ellos a ubicarse dentro de una empresa con el talento? Tú ya nos diste unas claves, pero unos tipsitos así para ser más felices y más productivos, también en el área del trabajo. Muy bien, recordando que la productividad tiene una doble condición, o sea, yo soy productivo en lo personal y por tanto será productivo los sitios a donde yo vaya. Entonces, la productividad de la empresa no es importante por la empresa, sino por las personas que se reflejan en la empresa. Sí, yo pienso que deberíamos estar puliendo, y ese es un llamado, digamos, a los psicólogos y a las personas que saben hacer selección de personal. Deberíamos estar puliendo instrumentos que nos permitieran detectar los talentos, porque es una buena ayuda para ubicar la gente. Excelente. Es una buena ayuda. Entonces, creo que deberíamos estar trabajando en torno de eso. Yo tengo un gran amigo que trabaja en estos temas y sé que a él este tema lo apasiona también, y él vive haciendo selección de personal y es un cazador de talentos. Y lo hace con base en esto y en el temperamento y combina y en fin. Entonces, qué interesante. O sea, ya vemos algunos brotes. Ya vemos algunos brotes. O sea, tenemos la fe de que esto va a ser poco a poco una inmensa realidad. Porque lo que necesita el mundo son talentos que funcionen para donarlos a otros. O sea, necesitamos ver en el talento de la otra persona un don. ¿Ves? Un regalo del cual yo me puedo apropiar. ¿Ves? Porque los regalos son gratuitos. Sí, son gratis. Entonces, qué interesante es que el mundo se llene de talentos y que haya muchos dones por ahí floreciendo. Qué bendición todas estas cosas que nos has comentado hoy. Juan Carlos, resumen total del talento y mensajes para la gente que nos está viendo en cuanto a este tema tan importante y tan definitivo también en la vida de uno. Muy bien, entonces sabemos que el talento está puesto en la identidad del ser humano, forma parte de la esencia de lo que yo soy, de lo que es cada ser humano. Qué interesante empezar a entender el talento de la gente que me rodea, entender mi talento para irlo desarrollando. Si yo tengo influencia sobre mis hijos o sobre alumnos o sobre personas, yo debo estar trabajando en el florecimiento de su talento. Sabemos que hay varias formas de talento, las que ya pudimos explicar, 9 maneras de ver el talento, y eso significará que en la medida en que logramos vivir en el talento, seremos felices, realizados, ¿no? Mira que el mundo habla mucho de la realización. La realización tiene que ver directamente con el talento, y en la medida en que somos personas realizadas, podremos entonces hacer las cosas no solo de mejor manera, sino seremos muy valiosos. Y en ese valor, al descubrir ¿cómo se llama? La respuesta para algo o el aportarle algo, en ese valor propio también hallará valor la humanidad, la sociedad, la empresa, la familia, etcétera, etcétera. Necesitamos urgentemente el talento. Necesitaríamos más tiempo para hablar contigo, pero te agradecemos el tiempo que nos has dado, nos has regalado el día de hoy, y muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a descubrir el talento y el talento de su gente. Perfecto. Y amigos, hasta aquí llegamos. Qué programa tan interesante. No olvide que este es su programa Preguntas que todo se hace.